por la mañana y queremos hablar con dos juristas, uno especializado en Derecho Penal, como es el doctor Luis Lamas Pucho, y el otro en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, como es el doctor Luciano López. Muy buenas noches, señores abogados. Gracias, igual. Señor Lamas Pucho, aclárenos por favor su opinión respecto de las idas y venidas, respecto de la posibilidad de investigar a un jefe de Estado, a partir del artículo 117 de nuestra Constitución, que en realidad retoma formulaciones parecidas de varias constituciones previas, la del 79, la del 33, la de 20, incluso de 1860. Explíquenos, por favor, cómo juzga usted lo que ha decidido ayer o ha comunicado ayer el Tribunal Constitucional. El problema de presidentes involucrados en casos de corrupción se ha convertido en los últimos años en un factor clave en el desarrollo de la política en todo sentido en la vida nacional. Las evidencias sobran. Y ahí ha habido un tema que hasta la fecha no había sido resuelto respecto a la posibilidad de que un primer mandatario pudiera ser investigado. Porque evidentemente una corriente de opinión marcaba en el sentido de que un presidente necesita un espacio administrativo político para poder desarrollar sus funciones, y estas indagaciones, investigaciones, acusaciones o denuncias por delitos de corrupción es un factor que entorpece una labor presidencial tan importante para un país que tiene tantos problemas como en el Perú. Entonces han habido diferentes líneas interpretativas, particularmente respecto a la actitud que ha asumido el Ministerio Público a lo largo de todos estos años. Que ha cambiado a su vez, que ha ido cambiando en alguna medida, pero que ha mantenido una situación bastante sinuosa dependiendo de las características y los condicionamientos políticos de cada momento. Pero evidentemente la sentencia del tribunal en alguna medida hace referencia a una actitud bastante sinuosa. De otra parte... ¿En qué ítem? Porque yo no he leído la palabra sinuosa. No, sinuosa es un término que yo empleo para poder explicarme ante la opinión pública, ¿no? Pero ¿sinuosa respecto de qué, por ejemplo? En el sentido de que en algunos casos se suspendía la investigación y en otros casos se mandaba el archivo. Pero en líneas generales la posición ha sido bastante reticente en términos políticos a que un mandatario pudiera ser objeto de una investigación. Sí. A raíz de la promulgación del nuevo Código Penal, la situación se complica porque ya no solamente se trata de la investigación, sino también de la indagación. Y por otro lado... Es decir, que la fase previa. Que la fase previa... Y las primeras diligencias. Claro, en la que para poder pasar a la segunda fase se tiene que recurrir al Parlamento para que a través del antejuicio le levanten la inmunidad y el primer mandatario o primera mandataria pueda ser objeto de investigación. Pero en el ámbito político, el factor corrupción vinculado al ejercicio de la labor presidencial ha sido y es un detonante que en alguna medida marca la ruta de los acontecimientos, porque evidentemente la decisión del Tribunal Constitucional, si bien es cierto, es una decisión particularmente rigurosa en el sentido del pronunciamiento taxativo de que un mandatario o una mandataria no puede ser objeto de una investigación por una serie de razonamientos. Yo creo que ese pronunciamiento está un poco ajeno de la realidad, porque si bien es cierto el Tribunal Constitucional, de acuerdo a la Constitución y a su ley orgánica, tiene por función interpretar la Constitución política, la Constitución política tampoco no es una abstracción, es un marco legal en el cual todos los peruanos de una u otra manera nos desenvolvemos. Y evidentemente que el desenvolvimiento del comportamiento de las personas, con mayor razón tratándose de partidos políticos, de políticos, tiene un sentido político. Por eso yo en múltiples oportunidades he manifestado que el problema del Perú no es la corrupción, es la corrupción política. Y en este caso... Impunidad. Impunidad. No, pero para no ampliar mucho el concepto, el tema del factor de la corrupción política es el que marca el curso de los acontecimientos. Entonces, un pronunciamiento de un tribunal constitucional en este estadio generó muchas expectativas por lo que ha venido pasando, por lo que viene aconteciendo en la actualidad y por lo que va a pasar en el futuro. ¿Pero qué va a pasar? ¿Está usted satisfecho con la decisión tomada por el Tribunal Constitucional? Yo creo que el Tribunal Constitucional pudo haber ido un poco más allá y establecer ciertas pautas respecto a casos de corrupción grave y severa en la cual un mandatario puede verse involucrado.
y no ceñirse estrictamente a una posición radical en el sentido de que no puede ser investigado, solamente indagado, y que en todo caso, cuando termine su mandato, va a ser objeto de una investigación en el hipotético caso que el Parlamento lo considere conveniente a través del antejuicio. Pero no es que aparece necesario modificar el artículo 117 e incluir otros delitos como la corrupción. Claro, pero eso es un tema ya de modificación de la Constitución. Sí, que no le corresponde, al tribunal. No. En el sentido de que yo creo que el tribunal desperdició una oportunidad históricamente importante para marcar un derrotero más claro, en el sentido de que hay un fenómeno de corrupción, hay un fenómeno de impunidad, hay un fenómeno de corrupción política. Y además porque la corrupción política es una correa de transmisión, es decir, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Entonces, centrarnos en la expectativa de que la mandataria termine su mandato y que sea el Parlamento el que a través del antejuicio autorice es bastante utópico, porque las evidencias de lo que está pasando, por ejemplo, en este momento en el Perú, es bastante clara. Un desequilibrio entre poderes, en el sentido de que el Parlamento no propiamente fiscaliza y, por otro lado, otros factores que de una manera distorsionan esa expectativa de equilibrio entre poderes. Entonces, imaginarnos en un sentido abstracto y radical de que el mandatario no puede ser, y que en todo caso ese puede ser va a estar supeditado a que lo que decida un parlamento, en este caso un congreso, un próximo congreso, que no sabemos cómo va a comportarse, sí, verdaderamente. Pero de acuerdo a los precedentes no hay muy buenas expectativas. Entonces, al final de cuentas, entre la indagación, la investigación, la interpretación de la acusación, el antejuicio, la decisión del Parlamento, la impunidad puede resultar triunfante. Así es. Señor Luciano López, me parece haber entendido que el doctor Lamas Pucho, naturalmente con el lenguaje jurídico que lo caracteriza, ha sentido que el Tribunal Constitucional no ha estado a la altura de la exigencia. Lo interpreto bien, no ha estado a la altura. No se opone, no considera que hay argumentación quizá, y en realidad es un placer leer ese documento. Es amplio, pero está muy bien escrito y muy bien argumentado, y sobre todo yo quisiera resaltar las palabras iniciales del fundamento de voto de la presidenta Luz Pacheco. Ella dice, y es una confesión rara en un documento de ese tipo, que la más difícil decisión de las que ha tomado este tribunal en lo que lleva en funciones, que ha dado lugar a varios meses de intercambios, difíciles seguramente, pero lo que ha resultado es que cada uno ha puesto de lado sus sesgos y sus simpatías eventuales para buscar una decisión común, jurídicamente limpia y neutra. Eso es lo que ella dice. Y si es verdad, como parece ser, es un ejemplo que deberían imitar todas las jurisdicciones. El esfuerzo de decantar una opinión jurídica después de enfrentarse con otros puntos de vista. Señor Luciano López, su opinión, por favor. Gracias, Fernando. A ver, a mí me hubiera encantado que ellos en ese esfuerzo argumental nos hubieran dado una explicación de por qué después de 2 años y medio cambiaron de opinión. No son los mismos jueces constitucionales, ¿ah? Son los mismos. ¿Los mismos? Sí, claro. A ver. Acá está la prueba. Pleno, sentencia 365 del 2022, 22 de noviembre del 2022, el Pleno del Tribunal Constitucional integrado por los magistrados Morales Sarabia, Pacheco Serga, sí, Gutiérrez Tixe, y la presidenta Domínguez Jaro, Monteagudo Valdés, Ochoa Cardich, 6, con el fundamento de voto de Gutiérrez Tixe. Solo 6, ¿eh? Solo 6. Sin la participación de Ferrero, ¿no? Sí, porque sin la participación de Ferrero Costa. Sí. En este fallo, ¿de qué se trató? Entonces, literalmente es el primer fallo y vendría a ser el segundo fallo. ¿Por qué? Porque este fue el caso en el que el abogado del señor Pedro Castillo plantea un habeas corpus contra la... ¿Cuál de los abogados? Perdón, porque has tenido una serie de abogados. Acá está. Era cuando Pedro Castillo estaba en funciones, ¿ah? Pedro Castillo Terrones, representado por Eduardo Remy Pachas Palacios. Ya. Este fue el caso en el que hicieron un allanamiento a Palacio de Gobierno.
No sé si te recuerdo acuerdas. bien. Ingresaron a Palacio de Gobierno y en la pesquisa que hicieron, para esto, como bien dice Lucho, esta es la fase de la indagación, ¿no? Le llaman diligencias preliminares. Pero como bien dices, para que le entienda la gente. Indagación, dice el Sí, porque es la fase de las La fase pesquisas, la fase inicial. inicial. Información. Exactamente. Por eso que el término me parece genial, Lucho. Indagación. Entonces, efectivamente, había una indagación. Ingresan lo obtienen la orden de allanamiento, ingresan con la fiscalía y cuando hacen el allanamiento recordaremos de que lo que no entraron fue estrictamente al despacho presidencial. Así es. Frente a esa situación en la que todos recordaremos que hubo protestas naturales, los Se abogados quejó que hicieron. Pedro Castillo, que su hija estaba por ahí. Sí, exactamente, que mira que ingresaba, exactamente. Frente a eso plantearon un habeas corpus. Entonces, en este caso, que es del 22 de noviembre del 2022, o sea, han pasado exactamente casi 2 años y medio, ¿no? En este caso, le rechazaron el habeas corpus a Castillo y sobre el tema de la famosa diligencia, lo que básicamente ellos dijeron en buena cuenta es de que eso sí era posible, si se podía hacer la diligencia, y que más bien hubiese sido indebido si es que ingresaban al despacho presidencial. Es más, el fundamento de voto, o sea, la posición que está de acuerdo con el sentido, pero sí tenía posiciones particulares de Gutiérrez Tixe, que hasta ha firmado su voto, él básicamente se concentró en cuestionar la labor de la fiscal Nora Córdoba Alcántara, porque la fiscal había dado declaraciones a la prensa, exactamente. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Primero, que a la luz de este fallo, que no me lo he inventado, acá está. No, viene el 22. Ok, en este fallo, estos señores entonces reconocen, primero, que la fase de la indagación, como bien lo rotula Lucho, es una posibilidad constitucional Pero hasta ahí no más. válida. Pero con allanamiento, que no es cualquier cosa. Ojo. O sea, cosa que ahora, más bien, lo que yo leo en este fallo, y en donde yo más bien lo que veo de este fallo es que tiene una falla argumental, para mí. ¿Cuál es? A ver. Bueno, esto ya es una falla. No Ya es una haberse falla, referido porque a su propia decisión. Nos dirá el titular cuando superior, menos señor para mí, Masucho. por razones metodológicas, cuando menos en este fallo debería haber una explicación Una de qué pasó con referencia, esto, ¿no? naturalmente. Cuando menos, ¿no? O sea, ¿qué Omitieron pasó toda con esto? referencia a ese. Yo no lo encuentro. O sea, yo cuando lo he leído me hizo recordar y dije, a ver, busqué. Voy a efectivamente está consultarle a eso. la inteligencia artificial si hay una referencia. Pero permítame que te Por interrumpa, favor. Dale, Luis. por favor. Con ánimo de Sí, claro. enriquecer tu propuesta, tu análisis, en este caso se trató de una investigación preliminar. Claro. Y el tema de fondo de discusión en esta sentencia es si efectivamente se puede pasar a la investigación preparatoria. Pero Con sí, lo cual- limita la investigación preliminar. ¿Ah? Está bien, pero digamos, Sí la el limita, punto ¿no? de quiebre en cuanto al análisis de la sentencia es si efectivamente, desde el punto de vista constitucional, se puede investigar a un mandatario para cuyos efectos es necesario tener que pasar a la fase de la investigación preparatoria y recurrir a la inmunidad. Claro, por eso, ahí yo quisiera hacer una precisión. Punto número 1. Para mí, creo yo que no está en discusión que la Constitución dice que el presidente no puede ser acusado. Creo que sobre eso... la verdad Salvo que- en los 4 casos. Salvo los 4 definidos casos en el excepcionales. artículo 117. Exactamente. Yo creo que en realidad, y en su momento, en anteriores oportunidades, cuando he dado algunas opiniones públicas, siempre he partido esa premisa. Creo que sobre eso no habría mayor discusión. O sea, se dice que no se le puede acusar y no se le puede acusar. La distinción siempre estuvo, como muy bien lo ha mencionado Lucho, en si es que al presidente se le podía investigar. Y ahí es donde yo noto que hay una falla argumental. Me explico por qué. Primera premisa, no se le puede acusar al presidente, perfecto, sobre eso no hay discusión alguna. Segunda premisa es, no se le puede investigar al presidente porque tras la inmunidad hay una dignidad en el ejercicio del cargo. Y aquí abro un paréntesis. ¿En qué consiste la dignidad en el ejercicio del cargo? La verdad que No, bueno, argumentalmente... pero la Constitución dice que personifica a nuestra nación. No, correcto, pero a lo que me O sea, refiero... meterse con la persona del presidente, uno está metiéndose con la personificación Correcto, de nuestra Fernando, nación. pero a lo que me refiero es que de cara a lo que debe ser prolijo en una resolución,
cuando menos no deberíamos estar tratando de indagar, como coincido contigo, se puede interpretar que por la personificación, etcétera, pero ¿por qué me parece que es diametral e importante que ellos cuando menos hubieran definido qué cosa es la dignidad del cargo? Porque ellos dicen, como esto es una sentencia de conflicto de competencia, lo que ellos están diciendo es que hay una extralimitación del Ministerio Público y por tanto habría técnicamente una infracción constitucional si es que ellos, al momento de realizar ciertas actuaciones, puedan estar afectando la dignidad del cargo presidencial. Entonces, de cara incluso a lo que significaría eso a responsabilidades, y Lucho, que es un distinguido penalista, no me dejará mentir, lo lógico que tendría que decir un funcionario de esa naturaleza es, ya, pero de cara a tipicidad, dime qué cosa es, pues porque de lo contrario yo puedo hacer algo y tú me vas a salir con que eso atenta a la dignidad del cargo, ¿no? Yo coincido en el Claro. sentido de desarrollar la apreciación de lo que significa el ejercicio presidencial en términos de dignidad y cómo esta dignidad se puede ver trastocada, por ejemplo, frente a un caso de corrupción en la que los elementos de convicción y las pruebas son más que suficientes. Entonces ahí se contrapone el sentido de dignidad frente a un hecho que sí ameritaría de todo punto de vista. En todo caso, dime por qué no. Claro. Y ¿no? eso no está en la resolución. Lo tercero que yo noto ahí es que entonces, si estamos de acuerdo con estas dos premisas, aunque la segunda yo la veo vaga porque no me dice qué exactamente es y me está generando responsabilidades, sin embargo, la tercera premisa es, pero sí se le puede investigar al presidente, porque ojo que no están diciendo que no. No. Lo que están diciendo es que sí se puede, pero ahí viene la acotación. Agarran y te dicen, textualmente, ante una noticia criminal, por presuntos delitos en el ejercicio de funciones, la Fiscalía puede disponer y efectuar los siguientes actos de investigación. Toma de declaración del presidente, incluyendo reconocimiento de documentos, personas, voces y objetos, realización de pedidos de información, solicitar entrega de prueba documental. Y dice que no puede haber tomas de declaración más de 2 veces. Entonces yo lo primero que tendría que preguntarme es, ya, perfecto, ¿tu actividad interpretativa te da para que tú legisles? Porque acá me estás legislando un aspecto procesal. Y lo que yo me pregunto es, si tú me estás reconociendo que se le puede investigar, ¿cómo así la inmunidad absoluta, sobre la que no hay discusión, te puede dar para jalar a que entonces puedas acotar el marco de la indagación? Porque en principio tú estás reconociendo que se le puede indagar. De lo contrario no estaría diciendo indagación, pero con A, B, C, D. Y por eso que decía, lo primero que yo me preguntaba es, ¿y cuál es tu base legal, jurídica, constitucional para poderme decir que solo se puede tomar declaración, solo se puede realizar pedidos de información, solo se puede entregar prueba documental? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Señora Maspucho, hay tres cosas que sí se pueden hacer. Sí se puede hacer. 2 interrogatorios, incautar documentación y elementos que pueden ser... Y ahí, perdóname, antes que intervenga Lucho, ahí es donde amarra con lo primero que dije, porque ahí es donde deberían explicarnos, y entonces, ¿qué pasó con esto? Porque acá tú me has dicho que sí se puede allanar con estos límites. Acá está el antecedente, son los mismos jueces. Este caso fue un caso de allanamiento y le dijeron a Pedro Castillo, chao, no se puede, además es improcedente tu demanda. Y lo único que dijeron es, además, no tocaron el despacho presidencial. Los invito a que lean esta resolución. Sí. Eso es lo que dicen. Entonces, por eso es que lo que yo me preguntaba es, ¿de dónde sacas tu base jurídica para decir que esa indagación solo tiene esos límites? ¿Qué responde usted a la pregunta que plantea? Yo lo que veo es que el sentido propio de la indagación, que está en el Código Procesal Penal, es más que suficiente para dejar en claro cuáles son las prerrogativas que existe en la Fiscalía para investigar o para indagar a una persona. ¿Y los límites? Los límites, evidentemente, están planteados en el sentido de que quien se pudiera sentir afectado respecto a decisiones que se toman en el plano de la indagación puede recurrir a la instancia correspondiente al juez de la investigación preparatoria. Pero ahí no se soluciona el tema. El tema es si realmente existe o no existe una razón y una justificación frente a casos graves, por ejemplo, de corrupción, en la que el presidente es intocable, porque se supedita la decisión de continuar la investigación. Porque está claro que sí se le puede indagar. Sí, claro, pero investigar se necesita la autorización del Congreso.
Cuando acabe su mandato. Cuando acabe su mandato, Sí. y si es que el Congreso lo Autoriza. considera así. Sí. Con lo cual es un poco ambivalente porque se parte de la premisa Pero eso de es que constitucional. Sí, Eso ni no, siquiera ya está sé, dicho en sí, esta- pero como se en esta manifestaba hace un sentencia. instante, la Constitución no es una abstracción, es un método interpretativo de la realidad y de los hechos a través de determinado tipo de principios. Por lo tanto, no se trata solamente de una lectura interpretativa dogmática, porque la realidad que vive el país no es un dogma, es un hecho profundo y grave Y crudo. y crudo, descarnado, de lo que significa la corrupción en el ejercicio de la función, que es un hecho cotidiano y de todos los días, y que además tiene la particularidad de que está concatenado a través del Parlamento, del Congreso, del próximo gobierno, la partidocracia y toda una serie de secuencias, que es lo que justamente nos permite entender por qué tantos exmandatarios están presos y por qué la corrupción sigue siendo un fenómeno palpitante, constante, permanente, insistente Pero de todos los días. cuando usted dice eso, está radicalizando la crítica que formuló inicialmente contra esta sentencia. Y yo creo- Porque ahora lo que usted dice es que sí están blindando. Bueno, yo en un primer momento, claro, una forma más elegante, Sí. me pronuncié en estos términos, pero dado que ya hay mayores elementos para pronunciar, yo creo que, insistiendo en lo que manifesté hace unos instantes, el Tribunal Constitucional ha desperdiciado un hecho histórico para poder marcar ciertas pautas en los términos como lo acabo de explicar, ¿no? Lo cual, si es verdad, es tanto más penoso que la presidenta del TC ha dicho que es el mayor esfuerzo que han hecho en el caso más complicado que han tenido hasta ahora. Bueno, Mira, bueno, no, segundo, no se pone en discusión el esfuerzo. Ella dice que es el más difícil. El esfuerzo, evidentemente, eso es reconocido a todo punto de vista. Pero acá también necesitamos resultados inmediatos y pragmáticos frente a una realidad. Y no podemos centrar en pensar solamente en valorar la discusión y el esfuerzo que hicieron estos magistrados para emitir esta sentencia. Es obvio que tiene que haber un esfuerzo, porque para eso son miembros del Tribunal Constitucional. Además es un esfuerzo corporativo, porque tiene toda una logística, tiene Sí, una sí. serie de asesores, entonces tampoco no es así de que ellos han puesto a escribir a puño y 169 letra. páginas, sí. Cada magistrado tiene un equipo de asesores legales que le dan toda la información y evidentemente ellos son los que toman las decisiones. No, pero no solamente eso, mira, muy rápido nomás. Además, sobre todo era importante aclarar, porque como acabo de demostrarlo, ya existía un pronunciamiento donde ese esfuerzo yo entiendo que también lo hicieron aquí. O sea, si no, no sería lógico. Pero en todo caso, ha dicho la señora Pacheco que esta vez es la causa más difícil que han tenido que abordar. Correcto, pero a lo que me refiero es que ese nivel de dificultad que señala, que no dudo que debe haber sido así, pero por eso es que hago la crítica, ¿no? Porque yo sigo insistiendo. ¿De dónde, pecata mía, tienes la competencia para regular? Porque eso es lo que han hecho, regular y legislar. Y lo segundo que yo digo es... Pero es están más, interpretando la Constitución. no, se correcto. puede acusar. Claro, ¿Qué podemos hacer? Esta fase inicial. Lo que pasa es que nuevamente, Fernando, el tema de la acusación yo no lo pongo en discusión, nunca lo he puesto en discusión, ni antes ni ahora. Lo de la acusación, eso es una inmunidad, punto. A lo que yo me refiero es que el marco de discusión siempre estuvo en si se le podía indagar, empleando el término que emplea Lucho, que me parece genial. Perfecto, ese fue siempre el marco de la discusión. En el marco de la discusión, en este primer antecedente, vamos a llamarlo así, ellos dijeron sí es posible porque incluso se pueden hacer estos allanamientos, porque de lo contrario no le hubieran rechazado a Pedro Castillo. Entonces, cuando ahora vienen y nos dicen, ya, pero esa indagación solamente va a tener este porcentaje, que ahí Lucho, que es el penalista, nos podría dar mayores luces, cuánto porcentaje de todo lo que se puede hacer en la indagación es lo que significan estas tres actividades, porque ahora se olvidaron del allanamiento de aquí. Lo que es, No desde se el punto de olvidaron, vista- directamente está excluido. Es que ese es el tema, Atenta contra la pero- dignidad de la función presidencial. pero no han dicho explícitamente. nada sobre esto. Y ahí es donde yo Pero no pongo se puede, claramente no se puede. Ahora lo han dicho, pero la pregunta es, desde el punto de vista político, por eso es un tribunal que de todas maneras tiene un impacto político su decisión. Enorme, no cabe esto, duda. social y político. Mire, perdónenme, voy a decir esto, no sé qué piensas tú, Lucho, pero si a lo mejor hubiéramos estado sentados ahí en ese tribunal, yo sinceramente hubiera tenido que evaluar de cara a la ciudadanía y dar alguna explicación sobre esto. ¿Por qué? Porque definitivamente no voy a dejar picando la pelota en el campo de que a lo mejor me digan que yo tomé una decisión porque era Castillo y yo tomé otra decisión porque era Boluarte.
Entonces, No, sin en duda, el ese es plano el de la riesgo. realidad, Sí. eso es algo que no lo podemos dejar de lado. Por eso es que para mí, insisto, yo no estoy discutiendo, para que todo se tenga claro, yo no estoy discutiendo la inmunidad de acusación. Lo que yo estoy diciendo que en el campo de la investigación, ellos me están diciendo que es posible indagar. Lo que me están diciendo ahora, legislando, es que la indagación tiene unos límites, incluso me ponen que solamente puede ser 2. No sé de dónde sacaron eso, cuál es su base legal, pero sobre todo porque tuvieron el deber de argumentar y justificar por qué entonces cambiaron de Hay una opinión, modificación de sobre doctrina. todo tomando en cuenta que son 2 presidentes. Y entonces el impacto Técnicamente son lo político de mismo, eso, aunque el sepamos. impacto político de eso lo tienes que medir de todas maneras. En ese esfuerzo grande que dice la señora Pacheco, pues definitivamente, y con la cantidad de asesores y recursos logísticos, no se le debió haber pasado una resolución de hace 2 años y medio. Yo quisiera preguntar otro tema que lo he planteado en otras oportunidades, pero no he tenido la ocasión de hacerlo ante 2 juristas. El voto en minoría de Manuel Monteagudo relevan un problema, que los delitos que tienen que ver con la corrupción, que usted te enfoca con toda razón, con mucho énfasis, y con la violación de los derechos humanos, son objetos de tratados internacionales que el Perú ha firmado. Y esos tratados tienen un valor superior al de la ley, si mi lectura es correcta de nuestra teoría de los tratados. Y según el señor Manuel Monteagudo, este fallo, al no dar un campo específico a la indagación en materia de corrupción y de violación de los derechos humanos, está debilitando la posición peruana de su compromiso en estas 2 causas. ¿Qué piensa usted? No solamente lo debilita, sino la cuestiona indirectamente, porque desde el punto de vista estrictamente constitucional, el derecho internacional que ha sido objeto de una aprobación o ratificación es parte integrante del derecho interno. Por lo tanto, el Perú tiene el compromiso internacional de dar cumplimiento a lo pactado y acordado en los tratados internacionales. O sea, no se puede separar una cosa de la otra. ¿Por qué? Porque el Perú tiene una presencia y una participación activa en los debates internacionales que se convierten en convenciones. Tanto es así que primero es la aprobación y después viene la ratificación. O sea, en otras palabras, se finiquita el sentido mismo de integrar dentro de la legislación nacional lo pactado y acordado en los tratados internacionales. ¿Su opinión sobre este tema, corrupción y violación de los derechos humanos? Mira, este es un tema. Primero que estoy de acuerdo con en esa parte estoy de acuerdo con el voto del doctor Monteagudo, pero además, porque en la línea de lo que menciona Lucho, recuerda que esto se puso en discusión justamente cuando Patricia Benavides acabó la indagación preliminar contra Pedro Castillo por el famoso caso de Puente Tarata y presentó su acusación constitucional e invocó justamente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, porque ese tratado tiene una cláusula, corrígeme tú, Lucho, que además eres el experto, hay una cláusula que dice que los funcionarios que tienen inmunidades, los estados se comprometen en la medida de sus posibilidades a sortearlas. Y además, eso, como antecedente, el caso que se presentó en su momento y que muchos alabaron, además, ahora que están al otro lado, pero a su vez también este mismo Tribunal Constitucional, en casos como por ejemplo el de Philip Butters para la obtención del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, justamente ha abordado el tema de la lucha contra la corrupción como un tema de un principio constitucional inmanente. Y es que afuera, en las jurisdicciones internacionales, se dice que además son tratados de derechos humanos, hay una discusión sobre eso. Entonces, yo lo que me pregunto y digo es, claro, tiene razón Monteagudo, porque aparte que ya dije, me parece que han limitado una indagación sin base legal alguna, porque no sé de dónde lo sacaron, y sin explicar qué pasó con este fallo hace 2 años y medio. Ciertamente es un silencio sonoro. Y además encima, para colmo, tienes una serie de tratados internacionales que, como bien dice Lucho, ya lo reduciste. Entonces... Señor Lamas Pucho, ¿qué cosa contesta usted a la observación? Yo coincido perfectamente en el sentido de lo que plantea ese voto, que en instancia final es una forma de mensaje a la opinión pública, porque lo que define es el contenido de la parte resolutiva
de la sentencia del Tribunal Constitucional, que puede servir como precedentes interpretativos para otros casos, motivo de discusión, no lo pongo en tela de juicio. Pero lo que realmente marca el curso de los acontecimientos es lo que se decide en la sentencia del Tribunal Constitucional. Y vuelvo a insistir, yo creo que ha habido un retroceso y una pérdida de una oportunidad histórica, ¿no? Terminar con una pregunta final de mi parte, que tiene que ver con una conversación que mantuvimos acá con el constitucionalista Domingo García Belaúnde el día lunes, me parece, si no fue anoche, y en la cual él habló como usted sobre la dignidad presidencial. A él le parece que hay una inmunidad histórica en las constituciones del Perú, que es heredada de las monarquías y que hay que respetar eso. Entonces viene la pregunta, ¿y qué pasa si el presidente en ejercicio asesina a una persona de notoriedad pública? Pues hay la vacancia para eso. Esa es la respuesta que dio Chirino Soto al señor Cáceres Velázquez en la Constituyente del año 93, donde Cáceres Velázquez del FENATRACA, ustedes recordarán, las personas de nuestra generación sabemos que era el FENATRACA. Y Chirino Soto contesta, pero hay la vacancia para eso. Bueno, la vacancia no se usó hasta en los años recientes, en que ha sido utilizada 3 veces contra 3 presidentes diferentes. Uno renunció para no ser vacado, después de haber salvado una primera vacancia a Kuczynski, y otros 2 sí que fueron vacados, ¿no? Ahora, ¿dónde queda entonces dignidad presidencial si se le puede vacar con mucha rapidez y con mucho menos garantías que un procedimiento judicial? Porque eso es simplemente mayoría política, número de votos. Lo que manifestaba hace unos instantes, que en última instancia lo que se define y quienes definen son los congresistas a través del antejuicio. Por lo tanto, el mismo ellos solamente sentido, deciden si puede haber o no juicio. Claro, pero no si pero de todas maneras, no. desde el punto de vista del levantamiento de la inmunidad, Sí. plantean el juicio y el inicio de la investigación, con lo cual entra a tallar abren campo el fuero o lo jurisdiccional. Sí. Pero el sentido mismo de la dignidad, yo creo que está muy venido a menos en los últimos tiempos. Por lo tanto, es solamente un aspecto meramente declarativo, en el sentido de que todos los mandatarios se supone que son personas dignas. Además, hay un detalle. En esta sentencia, ellos precisan que lo que se está protegiendo son justamente los llamados delitos de función, es decir, son delitos que se cometen en el ejercicio como consecuencia del uso del cargo. Entonces, el caso que tú planteas, que es muy interesante, es cuando asesina a una persona, ¿eso es parte del ejercicio del cargo? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Y te voy a dar un antecedente más. Cuando Beatriz Merino fue defensora del pueblo, estoy hablando en la época de Alan García, segundo gobierno, ella, como defensora del pueblo, planteó un proyecto de ley al Parlamento justamente para regular estos casos que tienen que ver con lo que no sería la inmunidad. Porque, por ejemplo, en ese proyecto de ley, te estoy hablando año, ¿cuánto? 2006, si no me equivoco, lo que decía era, pueden haber situaciones en las que no está protegido por la inmunidad, porque lo que está protegido por la inmunidad son delitos funcionales. Y eso es lo que están diciendo ellos en este fallo. Entonces, queda suelto casos como de esta naturaleza, como que también, por ejemplo, ellos mencionan situaciones que tienen que ver con lo que, entre comillas, han llamado anormalidad constitucional. Por ejemplo, los casos del golpe de Estado, la disolución del Parlamento. El estado de flagrancia. Exactamente. Es el punto de quiebre para poder entender pero el análisis. Pero además también hay un detalle, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me llamó la atención frente a ese tema es que cerrar el Parlamento indebidamente es uno de los supuestos excepcionales que está en el 117. En estado de flagrancia. Entonces la pregunta es... impedir que el Congreso sesione. Entonces lo que yo me preguntaba es, a ver, pero ¿cómo me estás diciendo que se pueden flexibilizar las reglas del 117 cuando hay anormalidad constitucional si el 117 te está previendo que disolver el Parlamento es causal? Por eso te decía que para mí este fallo, que está muy bien redactado, todo lo que quieras, pero con mucho aprecio por el magistrado Hernández Chávez, a quien conozco, pero yo lo que noto es que tiene, por eso dije, este fallo tiene fallas argumentales, por esas razones que acabo de hacer notar. Usted ese otro fallo del año 22 que nos ha sembrado ciertas dudas, me parece, al señor. Te lo dejo para que lo muchas gracias, así me ahorro la búsqueda laboriosa de ese documento 22. Muchísimas gracias por su presencia acá. Nos han dado una clase de Derecho que además ha sido pedagógica y clara. Y la conclusión, ¿cuál es? Que hay que seguir afinando los términos de nuestra institucionalidad.
Y que si no hay decencia, no hay manera de estar precavidos contra la corrupción, la arbitrariedad y los delitos impunes. ¿Me parece una buena conclusión? Sí, por supuesto. Sí, esto requiere una reforma constitucional, indudablemente. Muchas gracias. Muy Gracias. buenas Hasta luego. noches, Muy buenas noches. a ustedes dos y hasta pronto.